Bien, Anabel, la primera pregunta que yo tengo para vos tiene que ver con cómo imaginás vos un mundo multipolar, si es que vos creés que va a haber un mundo multipolar, y cuál sería el rol de América Latina, digamos, de nuestra región. Bueno, sí, yo creo que sí, a la larga va a haber un mundo multipolar, porque lo que estamos viviendo actualmente en este escenario mundial es la declinación o la decadencia de lo que era el orden unipolar estadounidense y el ascenso de nuevas potencias, ¿no? Como China, como la India, como Rusia. Bueno, en ese escenario, América Latina tiene que aprovechar una oportunidad estratégica que, insisto, no se puede dejar pasar. Digo, en un mundo multipolar no significa necesariamente alinearse a alguna potencia, pero sí nos abre espacios de maniobra para quienes deseamos construir poder propio, especialmente cuando dentro de esa región, digo, América Latina, hay países que tienen reclamos estratégicos. Eh, Dicho sea de paso, las Islas Malvinas en un escenario de multipolaridad van a tener una preponderancia distinta bueno, al escenario en el que veníamos transcurriendo ahora. Y esto es más que nada porque América Latina tiene un montón de recursos naturales, tiene reservas energéticas, tiene biodiversidad, tiene agua dulce, tiene litio, y todo esto, digo, la convierte en un espacio clave de disputa para las grandes potencias. El problema es que si no desarrollamos capacidad estratégica, industrial, productiva, política, de manera autónoma, todo ese potencial corre riesgo de convertirse en una periferia en disputa, que era lo que venía ocurriendo entre actores externos. Entonces, el rol que ocupe América Latina en ese nuevo escenario va a depender primero de la voluntad política de los distintos gobiernos para la unión, para la integración económica, pero por sobre todas las cosas, en la cooperación de defensa. O sea, eso es absolutamente clave. Digo, no ¿Y es cómo ves la voluntad política? Y quizás en otros escenarios, digamos, en otras décadas, se veía muy claro la oleada, tanto, podríamos decirle, ¿no? Tanto progresista como o la oleada de derecha, que en un momento era como todo muy, muy homogéneo. Hoy tenés países centrales como Brasil, que está siendo gobernado bueno, por el histórico de Lula, versus la Argentina de Milei. Entonces es muy difícil poder llegar a una integración económica. Capaz de defensa, sí, puede ser que de defensa, porque las políticas de Estado normalmente son superadoras, pero en términos económicos la veo muy complicada, y bueno, ese es el requisito número uno en el caso de que América Latina desee posicionarse como un actor estratégico en este nuevo mundo multipolar. Claro. Te saco de la región y vamos a Siria, si te parece. Vamos. Sé que tenés información de primera mano porque tenés familiares allí, así que para mí es una oportunidad interesante. Un proceso largo, ¿verdad? Mucho más de 10 años, ¿no? Una guerra civil, la caída de Bashar al-Assad y el actual régimen, que hasta hace nada era Talibán o era Al-Qaeda y ahora, Sí, ¿cómo es Al eso? Qaeda. Bueno, la verdad que sí es muy paradójico y realmente merece una investigación muy profunda, porque sí, la guerra en Siria duró y hasta yo diría que sigue durando, porque para mí, digo, no terminó nada, sigue habiendo masacres, sigue habiendo persecuciones. eh, y yo por lo que quiero empezar es que la imagen que muchos medios occidentales vendieron sobre Siria de que había una dictadura a punto de caer frente a una primavera democrática, revolucionaria, fue profundamente falsa. Digo, lo que ocurrió en Siria desde el año 2011 fue, sí, una guerra brutal, pero con fuerte injerencia extranjera. Digo, estaban Estados Unidos, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Qatar y un montón de otros países más financiando a diversos grupos armados,
incluyendo a, bueno, a estas organizaciones extremistas como Frente al-Nusra, que Frente al-Nusra es, digamos, la célula de Al-Qaeda en Siria, o ISIS, ¿no? Y todo eso para derrocar al gobierno sirio. Esto, digo, no lo digo yo, lo dijo la mismísima Hillary Clinton. Entonces, el país hoy sí quedó totalmente fracturado territorialmente. eh, y no por defender al antiguo gobierno de Bashar al-Assad, pero había una especie de integración territorial sin sectarismos confesionales o étnicos. Es decir, el Estado funcionaba como un Estado laico que amparaba a todo el territorio con sus defectos. Hoy el territorio está fracturado territorialmente, como digo, devastado en lo económico y socialmente quebradísimo. Hay varias zonas que yo las llamo zonas de descontrol. La primera parte, y para mí es la más importante que hay que tener en cuenta, es que el sur de Siria está siendo ocupado y avanzado por el gobierno de Netanyahu, por el Estado de Israel. Luego, otra zona de descontrol es el norte, que está además ocupada por Turquía, pero además están las milicias extremistas que todavía no se fueron. Después, en el este, digamos, en el noreste, están las milicias kurdas. Digamos, los kurdos son parte del tejido social sirio, pero hay determinado sector de los kurdos, que son las milicias kurdas, que están aliadas a Estados Unidos y que ese es el sector en el que se controla buena parte del petróleo que se extrae de Siria. Luego, otra zona es el litoral, que en el litoral está no me gusta hablar de mayorías y minorías porque para mí Siria era de los sirios, no había etnias, o sea, hablar de los kurdos, hablar de los alawitas, hablar de los drusos, para mí eran todos sirios. Pero bueno, en el litoral, que es de mayoría poblacional alawita, que era la rama religiosa del presidente Bashar al-Assad, hay una base rusa ahí y está funcionando como una especie de bastión de resistencia muy fuerte, enfrentando una masacre y un asesinato a todo trapo. Y por otro lado, en el Tanaf es la triple frontera en el sur que está Irak, Jordania y Siria. Bueno, ahí sigue estando la base estadounidense y es donde Israel intenta llegar. O sea, Israel, como digo, que está avanzando, es donde Israel intenta llegar. Entonces, la actual situación es totalmente desesperante. Digo, desde adentro, lo que se vive, lo que vive la gente, y por lo menos es lo que me han llegado a comentar, es que hay una pobreza extrema y un hambre voraz, eh, eh, la destrucción de la infraestructura, digo, el colapso sanitario, la migración forzada. Bueno, la gente está totalmente acorralada y saben que es debido a un bloqueo económico, saben que no se cierne solamente la discusión a tal o cual gobierno, sino que se sabe profundamente de que el país está bloqueado económicamente. Digo, como digo, antes tenías un gobierno y una institucionalidad que te amparaba, mal que mal, pero hoy los cristianos de Siria están a la buena de Dios, los drusos están a la buena de Dios, los alawitas están a la buena de Dios, y así cada región se va atomizando para resguardarse ante la falta de resguardo estatal. Entonces, Me hace la acordar a resguarda Libia, ¿no? totalmente. Bueno, es que está yendo hacia dos futuros muy cercanos. O Libia, con ese estado totalmente fallido que hasta el día de hoy sigue sin funcionar, o Irak, que sí tiene un estado, pero que vive en un caos permanente a nivel social y a nivel político. Entonces, se está dirigiendo a esos dos futuros. Mm. Eh, Digo, insisto, la reconstrucción en Siria está totalmente bloqueada por las sanciones internacionales que impiden no solamente importar repuestos, sino medicamentos, alimentos. Y bueno, insisto, sí, eso lo sé de primera mano y mi familia que vive en Damasco, Damasco hoy está en el target de Israel porque Israel está avanzando y está a muy pocos kilómetros de Damasco. Entonces, todo ese barullo se escucha. Y, y en Damasco, Damasco, la capital del país, está sin electricidad estable, hay hospitales sin anestesia, padres que no pueden alimentar a sus hijos más de una vez al día. Entonces, bueno, nada, lo que está pasando hoy en Siria no es, digamos, la consecuencia de una guerra civil. La guerra sigue estando y jamás fue civil. Entonces, eh,
Hoy Siria, el pueblo de Siria está pagando las consecuencias de este juego geopolítico totalmente cruel en una pequeña porción de territorio. Mm. Bien, sigamos en la región. La guerra en Gaza y el derecho internacional humanitario, que parece tener consenso mundial, pero ¿qué solución hay para Gaza? Bueno, lo de Gaza es inimaginable porque Gaza y toda Palestina en general Mm. está enfrentando un genocidio y una limpieza étnica y una expansión territorial hace más de 70 años, eh, y está representando lo que para mí es una de las violaciones más sistemáticas y visibles justamente del derecho internacional humanitario en todo el siglo XXI. Y para mí, no sé, yo no lo quiero, no quiero caer en el concepto guerra. A mí me gustaría hablarlo desde una lógica, sí, ideológica, semántica, si se quiere, de que para que haya una guerra en términos básicos, se tienen que dar como determinados factores. Y digo, para mí, y esto lo digo en términos ideológicos, para que haya una guerra, tiene que haber dos o más, pero específicamente dos bandos claramente identificados que estén en igualdad jurídica de condiciones. Y cuando me refiero a igualdad jurídica, no me refiero al equipamiento, a los recursos, al armamento, me refiero a que tengan el mismo estatus, bueno, sí, jurídico a nivel internacional, porque acá lo que estamos viendo es un bando civil, un partido político, pero son civiles armados frente a todo el aparato y al monopolio del uso de la fuerza que tiene un Estado. Entonces estamos viendo a civiles versus un Estado y en el mismo territorio. Yo no lo llamaría guerra. Eh, y mucho menos que no tiene una clara fecha de inicio. Hay mucha gente que empieza a hablar de, de lo que está ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre del 23, pero hay un montón de documentación, hay un montón de artículos oficiales, un montón de bibliografía que te remontan necesariamente a 1947 o antes. Entonces, no hay un consenso sobre cuándo comenzó esto. Lo que sí hay el consenso de que el 7 de octubre fue el recrudecimiento de algo que ya existía. La ofensiva israelí, desde entonces, en ese recrudecimiento, provocó la decena de miles de muertos, siendo la mayoría civiles y siendo la mayoría niños. Y destruyeron hospitales, universidades, campamentos de refugiados. Y esto, bueno, hablando del derecho internacional humanitario, está todo amparado en las convenciones de Ginebra, que son las que rigen al derecho internacional humanitario, en donde se prohíbe explícitamente los ataques indiscriminados, el castigo colectivo, la destrucción de la infraestructura civil vital, como digo, los hospitales, las escuelas, y el uso del hambre como arma de guerra, que es lo que está ocurriendo ahora. Y, como digo, se bombardean escuelas de la ONU, se Mm. impide la entrada de ayuda humanitaria, se ataca al personal médico o al personal de prensa y se bloquea sistemáticamente el acceso al agua y a la electricidad. Entonces, esto no es una guerra. Acá lo que está viendo es justamente un castigo colectivo y el gobierno israelí está justificando todas estas acciones en nombre del derecho a la defensa. Pero es que el problema es que el derecho internacional no autoriza crímenes de guerra ni genocidios en nombre de la legítima defensa. Y tampoco autoriza el desplazamiento forzoso de 2 millones de personas que están encerradas en una franja asediada desde hace más de 17 años. Entonces, el problema no es en sí la masacre, sino la impunidad internacional, porque digo, sí, el derecho internacional no puede proteger a los civiles de Gaza. Ok, entonces, ¿para qué sirve? Gaza se está convirtiendo en lo que, bueno, yo el otro día lo estaba hablando justamente de esto, se está convirtiendo en una prueba moral para la humanidad y un punto de inflexión para el sistema internacional. Digo, insisto, si el mundo no detiene esto, entonces el derecho internacional no tiene razón de ser. ¿Cómo ves este tema de algunas potencias occidentales que reconocerían el Estado palestino pero sin Hamás?
Bueno, sí, justamente ayer estaba leyendo que creo que ya son 12 o 14 los países occidentales que prometieron reconocer a Palestina en la próxima Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, históricos que siempre han estado ahí medio indecisos o negados, Francia, Reino Unido, Canadá, eh, y todo esto tiene que ver no con el condicionamiento de Hamas, sino que acá el principal actor estratégico es Arabia Saudita. Es Arabia Saudita el que está moviendo y jugando los hilos como parte de lo que podríamos llamar, no sé, actor de interlocución, alguna cosa así. Arabia Saudita está haciendo este fuerte movimiento diplomático, generando nuevos acuerdos bilaterales y promesas de inversiones. Entonces, por eso están todos los países occidentales como, bueno, está bien, voto acá en esta asamblea idealista de Naciones Unidas, mientras por atrás estoy jugando un negocio gigante que me conviene. Entonces, Arabia Saudita está jugando como el mediador, que ya lo venía haciendo Turquía y ahora, bueno, Arabia Saudita está ahí también. Como esto, como el interlocutor de referencia entre las potencias occidentales con todo el resto de Medio Oriente. Y para mí el condicional de expulsar o proscribir a Hamas, eh, insisto, para mí no tiene razón de ser, porque a los países europeos lo que les va a importar a la larga es la firma de los acuerdos, no si está jamás o no está jamás, porque hasta el día de hoy todavía hay países que ni siquiera se pronunciaron o, o que ni siquiera se posicionaron a favor de uno u otro, justamente porque están esperando que los actores regionales estratégicos, Arabia Saudita, muevan y encabecen esa región. Así que Ujú. para mí el condicional de Hamas no va a importar a la larga. Ok, sigamos por la zona. ¿Cómo ves vos la posición o la posibilidad de una paz armada o de disuasión, como se llama, ¿no? Entre dos potencias regionales como son Irán e Israel, y las dos con pretensiones de arsenal nuclear, o lo Claro. tienen o en vía de ello, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar eso? Yo lo dudo muchísimo, pero más que nada porque a nivel histórico Irán tiene una razón de odio recalcitrante sobre Israel. Digo, no es una cuestión religiosa. Fue más que nada que creo que fue durante la Primera Guerra Mundial, sí, si mal no me equivoco, a Irán la utilizaron como frente de batalla, digamos, utilizaron a los iraníes, murieron millones de iraníes defendiendo a Gran Bretaña, y y luego, digamos, cuando Gran Bretaña da paso a Israel, digamos, a lo que era el mandato británico en Palestina, y luego le pasaron la tutela a Israel, digamos, ese odio viene por ahí. Es un odio más que nada a todos los movimientos estratégicos que ha hecho Inglaterra. Para mí es casi un odio hasta patriótico, como el odio que podríamos tener nosotros los argentinos para con Inglaterra. Entonces, no veo viable esa paz, si se quiere, pero más que nada porque la causa de Palestina es una causa de Estado, es una causa de Estado de toda la región. Y la plantada es extremadamente muy fuerte. De hecho, hay dos países en la región, digo, Siria y Líbano. Siria, bueno, está por verse, que jamás firmaron y ni normalizaron la paz con Israel justamente por esta política de Estado, más allá de quién gobierne, porque en el Líbano gobernó y gobierna todavía la falange libanesa, que es, digamos, que transó toda su vida con Israel. Y aún así jamás normalizaron la paz, eh, ni negociaron ni transaron la causa de Palestina. Entonces, para mí, la política de Estado que representa a Palestina para toda la región va mucho más allá. Eh, Ahora, la narrativa que presenta a Irán como si fuese una gran amenaza nuclear de toda la región
desequilibradísima, porque Israel es la única potencia nuclear de toda esa región que tiene como, si mal no recuerdo, como entre 80 y 100 ojivas nucleares, que jamás reconoció oficialmente ni ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Irán, en cambio, sí firmó ese tratado y está bajo estricta vigilancia de la OIEA durante décadas. Entonces, mientras se ejerce presión constante sobre Irán por su programa nuclear, que todavía no produjo armas, la comunidad internacional está tolerando e incluso protege la opacidad nuclear que sí tiene Israel y que, digamos, y que Israel se niega a admitir. Y todo esto crea una especie de desequilibrio, como digo, de asimetría, que por supuesto que va a alimentar las tensiones, que fomenta las carreras armamentísticas que están dándose en todo el mundo y que obviamente que agravan la inestabilidad regional, porque ni Irán ni Israel ofrecen hoy una solución real al problema de la seguridad en Medio Oriente, porque ambos son parte de, como bien decías, esta lógica de disuasión y de amenaza permanente. Como son las dos potencias y en el medio hay un gran tablero, digamos, porque está Siria, está Irak, si querés también está Jordania, todo ese gran tablero es víctima de esta amenaza permanente. Y la solución pasaría por un enfoque más amplio, una zona libre de armas nucleares en toda Medio Oriente, incluyendo a Israel. Algo que ya se había propuesto en foros internacionales, pero que había sido bloqueado sistemáticamente ¿por quién? Por Israel. Entonces, no va a haber paz duradera. Para mí la paz no es algo, no es un objetivo. Para mí el objetivo central es la búsqueda del derecho internacional y de la justicia. O sea, hoy en la región hay bombas nucleares, eh, sean persas o sean israelíes, son israelíes, pero hay bombas nucleares. Entonces no va a haber paz mientras haya esa amenaza latente que involucre a toda la región, no solamente a Irán y a Israel. Así que no va a haber justicia si solo una de las partes va a desarmarse y la otra no. Ujú. O sea, ese doble estándar se tiene que terminar. Bien, Anabel. De mi parte, está todas las preguntas realizadas, las que yo pretendía, y te agradezco nuevamente estos minutos. No sé si te parece que quieras decir algo que no hayamos dicho, no hayamos conversado. Bueno, ya que estamos hablando, te agradezco desde ya, muchísimas gracias por la invitación, pero ya que estamos hablando desde la Argentina, me parece, y que estábamos hablando justamente de la multipolaridad y el posicionamiento que tienen los países que históricamente fueron periféricos, eh, ahora a fines de agosto va a llegar a la Argentina el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acá a Buenos Aires, una figura y un funcionario que está condenado internacionalmente como criminal de guerra y criminal de lesa humanidad. Netanyahu bien sabemos que tiene una orden de arresto luego de una sentencia de la Corte Penal Internacional que fue emitida creo que sí, en noviembre del año pasado, justamente por esto, por los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Esto, digamos, para mí lo tenemos que frenar de alguna manera. Eh, para mí, digamos, está en juego muchísimas cosas porque el posicionamiento argentino en el plano internacional no puede ser de esta manera, ¿no? Anunciando que Irán es un enemigo, trayendo a un condenado y a un criminal a la Argentina a realizar Discúlpame acuerdos. que te corte, Anabel. Sí, Estoy pensando en voz alta. ¿Argentina no es signataria de la Corte? sí, O sea, lo sí, tendría que detener. totalmente, totalmente. Ese es el gran problema. O sea, sacando a todos los acuerdos a nivel constitucional que hemos firmado de los derechos humanos, eh, la, la Argentina ya había recibido a este personaje en el gobierno de Macri, creo que fue en el 2017,
y que fue declarado visitante ilustre por la legislatura porteña. Y era la primera vez que un primer ministro israelí en funciones visitaba nuestro país y fue recibido por Mauricio Macri para firmar un montón de acuerdos bilaterales. Y hoy que el posicionamiento argentino realmente peligra, no solamente a nivel, a nivel doméstico, ¿no? Sino por la ley de tierras y por el RIGI y demás, sino a nivel internacional está peligrando totalmente nuestro posicionamiento neutral, y no neutral en términos de tibieza o de complicidad o de silencio, sino es una neutralidad estratégica y de atención. O sea, nosotros estamos totalmente atentos a lo que ocurre en el mundo, siempre lo hemos estado, pero este posicionamiento realmente es muy peligroso. Y más cuando la Argentina venía posicionándose, de hecho la Argentina reconoció a Palestina, ahora ya no lo hace, ahora está recibiendo a un funcionario de un Estado que no reconoce nuestra soberanía en Malvinas. Es realmente muy grave lo que está ocurriendo. Bueno, Ah, estoy pensando que nos puede pasar como en el caso de la Hungría de Orbán, ¿no? Para recibir a Netanyahu, él lo que hizo fue salirse totalmente. de los signatarios de la corte. Sí, totalmente, totalmente. Y eso es es resquebrajar todo el trabajo que ha hecho la Argentina, digamos, porque en el plano internacional, y todo lo que es la geopolítica y la estrategia, los pasos que un país va dando, especialmente, digamos, un país de lo que llamaríamos la periferia, son pasos de hormiga. Y romper con toda esa lógica que se vino construyendo, no sé, salirnos de la oferta de los BRICS, por más sobreideologizado que el gobierno esté, fue un error grandísimo, fue un Mm, error grandísimo y que nos va a costar mucho. Por lo que yo tengo entendido, por lo que estuve leyendo, los BRICS van a seguir teniendo las puertas abiertas a la Argentina porque entienden que lo del gobierno de Milei es circunstancial, pero es un trabajo que la Argentina ha mantenido, o mismo, por ejemplo, con el reclamo antártico. ¿Qué vamos a hacer ahí? Si nuestro mm, reclamo antártico está Inglaterra, sí, Inglaterra aliado de Israel, sí. que todo lo que vote Inglaterra, Israel, o todo lo que vote Estados Unidos, Israel lo va a seguir como un patito. ¿Qué No te vamos a podés hacer ahí? pelear con Lula. No te podés pelear con Lula, ese Mm, es un problema gigante. No te podés pelear, es que en realidad no te podés pelear con ningún mm, mandatario del mundo, no podemos pelearnos como si esto fuese un pelotero. Realmente el juego internacional de la Argentina es ridículo, es una vergüenza y es peligrosísimo. Así que, más que nada por nuestros intereses nacionales, ¿no? ujú, Que para mí no son ni más ni menos que el resguardo de nuestros mares, bueno, el reclamo indeclinable de Malvinas y la protección de nuestro tratado antártico. Así que la verdad es que yo lo veo muy mal y más aún este recibimiento a un criminal. ujú, Y lo van a recibir con la alfombra roja. Bueno, el pueblo argentino el pueblo argentino, y me refiero a la militancia, a, a todos los actores, a la militancia sindical y demás, se tienen que despertar y moverse, porque lo que va a ocurrir a finales de agosto va a ser gravísimo. gracias, Anabel. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Gustavo.